tú tienes un fracaso Un montón. que nos quieras comentar, que diga, wow, esto me marcó. Un montón de fracasos. No es que, sí, yo voy a hacer algo para fracasar, ¿verdad? No es la idea, ¿verdad? Porque uno no nace o no crece un proyecto o no lanza algo al mercado con el ánimo de fracasar. Mencionaste algo de las cajas negras. ¿Hay algo en esa experiencia laboral que tú digas, wow? Pues resulta que el avión estaba volando más o menos unos 3-4 grados de inclinación hacia la izquierda y eso hacía que el motor de la derecha trabajara más. ¿Crees que en el futuro los programadores podrán verse limitados a solo revisar código generado por inteligencia artificial? Puede ser una posibilidad, pero ¿crees que la inteligencia artificial afectará a los programadores juniors? sí, definitivamente sí, pero no en el aspecto como las personas, no en ese aspecto de los puestos de trabajo que se van a reducir. Posiblemente. ¿Piensas que actualmente el auge de la inteligencia artificial es una burbuja que reventará? Está interesante. Y sí, la inteligencia artificial es algo que no creo que se vaya a ir. O sea, ya está muy arraigada en nosotros. Todos los puestos, todos los trabajos tienen su riesgo de inteligencia artificial y hay que aprender a usarlo. Uno va a contratar a una persona que esté mejor calificada que a otra. Si tuvieras que empezar hoy un negocio digital, pero desde cero, ¿qué rama eliges? La ventaja de nosotros es que tenemos un superpoder que personas quieren tener, pero no es fácil adquirir. ¿Cuál ha sido el mayor reto no técnico en este camino? Hay un montón. El principal problema que nosotros como programadores... Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast, a esta nueva sección donde vamos a comenzar a hablar de temas que desde un perfil de programación, desde un perfil técnico, nosotros necesitamos aprender para esta nueva era de justamente mucha tecnología, mucho conocimiento que sale día a día. Y hoy está conmigo Fernando Herrera. Mucho gusto. Fernando. Gracias por tenerme aquí. La verdad es que es impresionante ver el set que tienes. Wow, no estoy acostumbrado a tantas comodidades. Estoy acostumbrado más a una silla que tiene colchón. Bueno, bienvenido, siempre es bienvenido por este espacio. La verdad que es algo nuevo también para mí y gracias a todos los que están aquí. Las personas no lo ven, pero bueno, este es un proyecto que me ilusiona mucho comenzar y que seas tú la primera persona, la verdad que Sí. es hiper especial porque no estaba preparado realmente. Todo salió como espontáneo ahí. Y gracias a la JSConf, que pues por eso estamos acá. Por Y supuesto. de ahí vamos a quedarnos un rato más y venimos por acá a tu sede de grabación y bueno, una cosa lleva a la otra y muchas gracias por tenerme aquí, me siento honrado, papi. Fernando, para las personas que de repente no te conocen, porque esto lo van a ver tal vez personas que no son 100% técnicas, ¿cómo te presentarías? Vamos a ver, a mí me gusta nada más decir que yo soy, bueno, me gusta que se sepa mi nombre, me gusta que me digan por mi nombre, Fernando Herrera, no me gusta que me digan el profe o máster, no me gusta mucho de los títulos. Hay gente que le gusta que le digan, no, a mí me dices máster, me dices ingeniero. Yo prefiero que nada más digan Fernando Herrera o Fernando, dependiendo del nivel, o Fer, como sea. Y yo soy una persona que toda la vida ha sido programador. Desde que tengo uso de razón, programo, desde que tengo razón, estoy frente a computadoras. Mi papá me ponía enfrente de la computadora para distraerme, tal vez. Y desde entonces siempre he sabido qué es lo que quería hacer, que era ser programador. Pero también en mi familia hemos tenido muchos profesores, entonces ahora me gusta decir que soy programador y profesor. Y tuve la oportunidad de dar clases presenciales, pero desafortunadamente la experiencia mía no fue la mejor. Entonces desistí, pero pura casualidad caí en los cursos en línea y ahora soy profesor en línea. Y eso sí me atrapó. Con más de 600. 650,000 alumnos, sí. Wow, es una cantidad enorme de personas y gestionarlas y vamos a estar tocando esos temas. Y hablaste algo concreto detrás de cámara. Y es básicamente de las preguntas que quiero hacerte, ¿no? Que a veces los fracasos enseñan más que los éxitos. ¿Tú tienes un fracaso Un montón. que nos quieras comentar que diga, wow, esto me marcó? Un montón de fracasos. La verdad es que cuando uno fracasa no es que, sí, yo voy a hacer algo para fracasar, ¿verdad? No es la idea, ¿verdad? Porque uno no nace o no crece un proyecto o no lanza algo al mercado con el ánimo de fracasar. Cuando, a ver, porque solo es uno, no me quieres hacer hablar de un montón. Uno que se me viene bastante a la cabeza, porque me dolió, fue un proyecto que me dolió bastante, se llamaba Perfect Email. Perfect Email era una plataforma de envío de correos electrónicos masivos. La idea que yo tenía nació así.
estaba en el momento de PHP, estaba el apogeo y aprendí a mandar correos electrónicos en PHP. Ok. Y se mandaban y todo, y lograba mandar correos muy bonitos, mandarlos con HTML, y dije, ajá, esto que estoy haciendo, porque yo mandaba correos electrónicos a mi novia en ese momento, que no es mi esposa en este momento, hace muchos años, estamos hablando de que tal vez 15, 16 años atrás. Entonces yo hacía unos correos electrónicos muy bonitos y se los mandaba a ella. Y ella me preguntaba, ¿y cómo hiciste este correo? Ah, no, yo ya le expliqué, bueno, me metí al código, hice el HTML, le ponían dos figuritas bonitas y se lo mandaba y así era. Ah, ¿cómo es este correo? Que te quedó muy bonito, ¿verdad? Ay, no lo puedes hacer tú. Ah, no, yo no tengo la menor idea cómo hacerlo. Y ahí se me vino la idea de que, ¿por qué no me hago una plataforma, un SaaS de envío de correos electrónicos? Entonces empecé a hacer esta plataforma, me junté con un amigo que, para los que conocen a Víctor Morales, aquí hay una persona que me acompaña que sé que sabe de Víctor Morales. Entonces me junté con él para empezar a hacer esta plataforma. Él se encargaba del diseño gráfico, yo me encargué de la parte de la programación y pasamos más o menos unos 4 o 5 meses programando la aplicación, la plataforma. Entonces es mucho tiempo invertido, en mucho esfuerzo. O sea, fue un desarrollo que nosotros hicimos para nosotros mismos, pero estábamos emocionados. Poco tiempo después, lanzamos la plataforma hacia el mercado, la gente pudo usar más o menos unos 50 templates de correo electrónico y ellos ponían información y todo, y funcionaba todo de mil maravillas. Es que, sí, esto va a ser un éxito. Yo en mi cabeza loca, porque la verdad es que yo tenía muchos problemas, digamos que no eran problemas financieros, sino que yo estaba buscando de qué manera podía, pues, mejorar mi condición económica, porque donde trabajaba no me pagaban bien, pero como trabajaba en un lugar era freelance y luego, pues, entre un montón de trabajos que hacía, pues sobrevivía. Claro. Entonces este proyecto decía, esto va a ser de que yo ya no necesite trabajar tanto. Este proyecto va a ser de que yo ya no necesite estar buscando clientes en mi freelance justo después de salir de mi trabajo a tiempo completo. Entonces yo en mi cabeza decía, esto me va a dar esta libertad que yo estoy buscando, esta libertad económica. Lanzamos el proyecto y bueno, pasaron como 15 días hasta que tuvimos la primera cuenta real, porque obviamente nuestros amigos se inscribían y Eso no personas, cuentan, eso no sí, cuenta. eso, bueno, cuentan, Pero no, en nuestro corazón claro. cuentan, ¿verdad? Y pasó un buen tiempo antes de que tuviéramos la primera cuenta real y pues mandó el primer correo y funcionó, y qué bien. Pero la idea de Perfect Email era mandar correos masivos, lo que ahora se podría ver como MailChimp, Constant Contact y otras empresas que se encargan de eso. Y pues resulta que el hosting donde yo pensaba que yo podía mandar infinidad de correos electrónicos, pero no, el hosting que me ofrecía a mí era que podía mandar 300 correos electrónicos por hora, que era bastante, pero 300 por hora no es lo mismo a decir que puedo mandar, según 500,000. sí, bueno, entonces, pero yo no sabía eso hasta mucho después. Entonces, empezamos a crear cuentas, el método de cobro tal vez no fue el mejor, se ofrecía mandar varios correos electrónicos gratis al inicio y luego ya se cobraba como $1 o $2 por envío masivo. Para no ser muy larga la historia, y esto ya es como crónica de una muerte anunciada, em, llegó una persona que cargó 10,000 correos. Entonces, lo manda y la función empieza a fallar. Empieza a fallar, envío correo electrónico. Y la persona me escribe, mira, no sé, no llegaron estos correos, llegaron varios, pero no llegaron todos estos, ¿qué pasó? No sé. Y yo me pongo a revisar los logs y, bueno, se mandaron. Entonces, de ahí fue cuando yo hablé de hosting mío y, ¿qué pasó? No, es que están mandando demasiados correos. Bueno, pero ¿qué puedo hacer? Quiero mandar más correos. Bueno, se puede pagar más y vas a poder tener hasta 1,000 correos por hora, lo más que te podemos dar. Y ahí vas a caer en listas negras de spam y no sé qué, entonces ya no vas a llegar. 1,000 por hora. Bueno, entonces lo primero que yo como programador hago es, bueno, voy a hacer una rutina que es, digamos, si tengo que mandar 10,000 correos, los voy a separar esos 10,000 y los voy a mandar por hora con un cron job. Bueno, lo hice y se mandaron. Y yo, uff. Pero después, el tipo, cuando le llegaron los correos, ¿qué fue lo que hizo? Más. Bueno, pagó $2 y vamos a mandar un correo electrónico masivo, pero ahora ya no son 10,000, ahora me cargó 100,000. Y 100,000, eso hacía básicamente de que todo el proceso de envío de correo electrónico era solo para él. Y pagando $2 por eso, eso No escala. no iba a funcionar. Y tratamos hasta donde sea posible, tratar de conseguir otro hosting que nos enviara y mandarlo por otro lugar. Y
pero a la larga, pues ese proyecto se murió. No lo pudimos escalar, no pudimos resolver el problema y bueno, murió ahí. Digamos que ese fue el primer fracaso No diría que fue el comercial. primero, pero sí fue uno de varios Ah, fracasos. bueno, uno de los que nos comentó. Ese es el que me dijiste. ¿Cuál es el que más te marcó? Ese me dolió mucho porque fue mucho esfuerzo que se dedicó en ese para hacer eso. Fueron mínimo 4 meses para lanzarlo y otros, qué sé yo, la plataforma estuvo arriba 2 años y luego ya la cortamos porque no, y hay mucha inversión económica, alquilar de los dominios, los servicios, la publicidad, el tiempo de uno, pero se aprendió bastante. Hace rato me comentabas que cuando migraste a Canadá, bueno, no lo voy a contar toda la historia, pero comentaste una parte en que trabajaste con empresas sobre temas de aerolíneas o aeronáutica y mencionaste algo de las cajas negras. ¿Hay algo en esa experiencia laboral que tú digas, wow, las cajas negras pueden llegar a ser esto? Así, muchas cosas. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en Canadá, la empresa actualmente se llama APS Aerospace y el objetivo de la empresa es estudiar las cajas negras de los aviones. Ese es su su objetivo real, pero hacen muchas otras informaciones relacionadas. Pero yo tenía la noción de que las cajas negras eran básicamente objetos que solo sirven para cuando el avión se estrella, para ver qué fue lo que sucedió. Si sirven para eso, si parte también. Pero las aerolíneas contratan empresas, como en este caso como APS Aerospace, que les dan la información de sus aviones, aviones que no han sido chocados, que no les ha pasado nada, simplemente descargan información de las cajas negras para estudiarlos. Y para estudiarlas es porque cada segundo se graba un montón de palabras, se le decía así, cada palabra tiene, podríamos verlo para las personas que son un poco más técnicas, es como pares de valores, ¿no? Tenemos nuestra llave y tenemos nuestro valor. Entonces se graba en cada segundo, se pueden grabar varias palabras. Eventualmente por segundo se grababa tanta información que en solo un segundo podrías tener un archivo de unos, ¿qué? 40, 50 megas en un archivo de texto y un viaje completo puede ser de teras de archivo de texto o dependiendo de qué tan largo sea el vuelo. Por ejemplo, un vuelo de 7 horas puede tener teras de información en archivo de texto, que es una cantidad absurda de información. Mi labor en esa empresa básicamente era y me gustó, hacer interfaces de usuario en Vue.js para eh, poderles, por ejemplo, uno de los proyectos que me gustó es que me pusieron a hacer una aplicación que permitiera seleccionar las diferentes propiedades y mostrárselas a las personas, pero usamos GraphQL, Python y Vue, la versión 3 con Composition API, y le permitía a la persona seleccionar las propiedades que quería y verlas en pantalla, o tenías un cuadro en el cual te decías, bueno, quiero ver lo que estaba pasando en este momento, qué significa esto, qué significa lo otro, y va desde el grado de inclinación del avión, desde que, bueno, en el eje X, el eje Y, la Z, toda la trayectoria, con lo que está en las cajas negras, puedes recrear literalmente todo el Wow. vuelo y gracias a Google Maps y otras tecnologías, uno inclusive, si tiene el modelo del avión, puede hacer la ruta simulada en Google Maps sin haber pasado en el avión. Entonces se hacía la trayectoria y se podía hacer el movimiento tridimensional del avión en Google Maps. Y era impresionante hacer cosas así, era muy bonito. Y comentaste que hubo un caso de éxito Sí. concreto. Un caso de éxito, no voy a decir exactamente la aerolínea, por cuestiones Sí, todavía estoy bueno, ya no estoy trabajando con ellos, pero no quiero revelar muchos detalles, pero una aerolínea que, bueno, típicamente era un cliente frecuente esta empresa de APS, y este es un caso de éxito que me enteré de ahí, que llegó y le dijeron, bueno, analícenme este avión, ¿cómo está? Pues resulta que el avión estaba volando más o menos unos 3 4 grados de inclinación hacia la izquierda, y eso hacía que el motor de la derecha trabajara más. Literalmente o sea, era casi imperceptible, pero ese motor hacía, o sea, en un vuelo normal trabajaba más. Cuando se dieron cuenta de ese, no era un desperfecto en sí, había que ajustar unas tuercas, no sé qué cosa sí. el mecánico, Como los coches cuando están desalineados o algo. algo así. Eso le ahorró a esa empresa solo en combustible más o menos entre 1 o 2 millones de Wow. dólares. Solo en eso, pero a la larga iba a depreciar más ese motor iba a tener una vida útil menor. Entonces,
no se gastaba, como cuando tienes llantas del carro que una está gastando más que la otra, entonces ahora voy a tener que cambiar esta llanta, no, o sea, Sí. y solo eso fue un caso de éxito que se puede detectar solo viendo la información que venía en las cajas negras de los aviones. Y uno no piensa eso, pero se graba todo. Cuando el capitán habla, cuando la tripulación enciende una luz, todo eso sabe, todo se sabe, todo se sabe. Cuando alguien entra al baño, todo se sabe. Increíble eso. Claro, no creo que haya cámaras dentro No, de nada, pero se sabe todo eso. Cuando alguien se quita, se pone el cinturón, todo se sabe del avión. La temperatura, la presión, el momento en el que encendieron el motor, que lo apagaron, el momento que aterrizó, la distancia que se tomó de cuando tocó la llanta de atrás y el tiempo que tardó en poner la llanta de enfrente, todo. Entonces, hay miles de millones de dólares invertidos solo en seguridad aeronáutica y hay empresas que solo se dedican y personas que solo se dedican a estar estudiando eso y era un trabajo muy bonito. o sea, Si te gusta. básicamente se ahorró más de $2 millones Solo en eso, solo en mirando. detectar un grado de inclinación unos grados. Increíble. Y imagino que, bueno, toda esta experiencia la que tú transmites, bueno, no exactamente la de las cajas negras, pero digamos que todo lo que es el camino o el recorrido que se debe de aprender para poder llegar a trabajar en este tipo de empresas es lo que tú impartes en Udemy y en todas las demás academias. Pues la idea que nosotros tenemos en Udemy de detalles es, y trato también de impartirlo en los cursos, es enseñar hacer las aplicaciones más reales o que tengan experiencias reales posibles, porque es muy bonito hacer un curso donde todo sale bien. Vamos a hacer un curso de la típica Sí, el Happy Pokédex, ¿no? Path Sí, que sí, o una clic de unas galletas, o un contador. Es muy bonito y porque todo sale bien, no hay nada, un hola mundo, pero si tratamos de hacer en los cursos cosas que les vayan a servir en la vida real, ¿no? Ok, partes de GraphQL porque lo usaban mucho, o le vamos a enseñar a cómo hacer ciertos tipos de autenticaciones o arquitectura de microservicios, cosas por el estilo. Entonces tratamos de no solo darles la base, sino que lleguen más allá y que ellos puedan decir, hey, yo sé esto, porque si te soy totalmente honesto, cuando yo salí y entré, bueno, cuando salí de Costa Rica, Honduras en ese momento, cuando yo llegué a esa empresa, yo tenía el síndrome del impostor, porque yo decía, o sea, pero ¿qué voy a hacer? Y si no doy la talla, y más que todo era en inglés, y si no entiendo el requerimiento, y si me dicen, uy, tienes que hacerte esto, y no lo entendí bien, o sea, es mucha responsabilidad la que voy a tener ahí. Claro, obviamente yo tenía un periodo de pruebas y querían ver si daba la talla y no. Entonces yo estaba muy nervioso. Pero cuando llegué ahí, me di cuenta de que todas las personas eran igual que yo. O sea, todas las personas que estaban ahí también tenían el síndrome del impostor, también se sentían así estresadas y me fui dando cuenta que no era diferente a lo que yo ya a hacía. lo que tú haces. Porque ¿qué era lo que realmente tenía que hacer yo? Consumir un API de GraphQL. Ahí ellos me procesaban la data, ahí está. O yo cargaba la información en mi aplicación, un archivo de texto, lo mandaba a un API, lo procesaban, me regresaba ya la información procesada para que yo pueda tomar las piezas que me interesaban de los archivos de texto, ¿no? Entonces era mucho más fácil. O sea, era básicamente así no suena tan difícil, ¿no? Claro, Solo es conseguir un API y lo hacía en Vue, un GraphQL endpoint y ya está. vale. Y bueno, mencionaste que tenías más de 600.000 alumnos en Udemy. Incluso he visto, digamos que ciertos reconocimientos o ciertas menciones por Sí, parte de esto. Escuché en uno de tus podcasts que viajaste a California, 2 veces he ido a San Francisco, a California. San Sí, Francisco. sí. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Cómo fue la primera vez que dices, wow, llegué a través de la enseñanza o a través de esto? Eso, creo que esa fue la primera vez que dije, wow, esto está muy bonito. Cuando en ese momento yo estaba en Honduras, ya estaba casado, y me enteré creo que fue el primer Udemy Live que hicieron en el 2000, el primero fue en el 2016, si no estoy mal, y yo tenía, no sé, Udemy me generaba unos $500 al mes, que para mí era un montón de dinero, Claro, ¿verdad? Con lo que yo ganaba en ese momento en mis otros trabajos, la verdad es que eso era un montón de dinero, pero lo sí. que yo ganaba en esa empresa no era, donde estaba trabajando en el Seguro Social, no era mucho. Entonces, gracias a Udemy yo decía, wow, que con esto estoy viviendo tranquilo, puedo pagar mi celular, puedo pagar la gasolina de mi carro, y me sentía súper bien. Y entonces pasó lo de Udemy Life en el 2016. Pues resulta que en el 2016 yo dije, yo voy a ir
cuando Udemy pueda generar lo suficiente que no tenga que sacar de mi bolsa para, para ir al evento, porque Udemy no me pagaba el evento. Oh, O sea, ellos sí te invitan, pero tú tienes que llegar. pero tú llegas como puedas. Y bueno, el boleto aéreo en ese momento lo coticé, era como $2,000. Sí, claro. No, no, o sea, no tengo eso, ¿verdad? Yo dije, cuando Udemy haga lo suficiente, yo voy a ir. Entonces en el 2017 pasó de que fui 2 veces, por cierto, y ahí pasó lo de pandemia y otras cosas, pero bueno. En el 2017 volvieron a hacer Udemy Live y yo dije, ahora sí voy a ir porque ya estaba generando un poquito más y fui. Y tuve la oportunidad de conocer a muchos instructores, a uno de lo que era como conocer a mis superestrellas Claro. también, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer voy a ser solo uno, Maximilian Smashmüller. Mm. Es bien conocido en el mundo de Ya, Anchor, React y todo eso, ¿verdad? Tuve la oportunidad de saludarlo, decirle, o sea, felicitarlo y todo lo demás, y llevarle un café de Honduras, y fue una experiencia muy bonita conocerlo. Pero ahí eso fue, solo fui al Udemy Live, obviamente yo pagué todo, y hasta llegó. Al siguiente año, algo hice en Udemy, algo bueno. si algo bueno pasó, y ya me reconocieron y me dieron una figurita, así una estatuilla, no sé, una cosa, un Reconocimiento. reconocimiento público, y ahí estaba al lado de Angela Yu Ujú. y otros instructores, pero creo que Angela Yu era la más conocida, y nos felicitaron, y tuvimos una cena de gala en un lugar, y nos llevaron al muelle de San Francisco, y yo mirando, o sea, nos traen ahí conocí a Juan Gomila también, fuimos juntos ahí, y nos llevaron a una cena de gala que en mi vida Imaginado, ¿no? nunca me había sentido, o sea, tan humilde, por decirlo así, Sí, sí, sí. porque me traen el menú, y por lo menos yo te digo, yo estaba acostumbrado a leer el menú de derecha a izquierda, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que me alcanza a esto. Ujú. Papas fritas con hamburguesa. Ah, ok, esta es la que voy a llevar. Y entonces, ¿y dónde están los precios? Uy, ya cuando te trae Oh, precio. estamos en San Francisco, nos tiene el precio, este menú se ve más caro que el salario mío del año. Esto está. Entonces eso, pero no te preocupes, Fernando, todo ya está Ya pagado. está. ¿Cómo que está pagado? Ah, bueno, sí, no, vamos a ver qué es lo más caro. No sé qué es lo más caro, pues no tiene precio. Y, y fue una experiencia que me marcó, porque que, que te reconozcan tu trabajo, Ujú. que te reconozcan el esfuerzo que haces, que te reconozcan que estás haciendo algo bien por otras personas, y que esas personas indirectamente te cambiaron la vida, o directamente te Claro. cambiaron la vida, y que me permitieron estar ahí. Wow, conocí las oficinas propias de Udemy en Harrison Street, logré caminar en San Francisco, conocí Lombard Street, anduve en el trolley que sube una cuesta. Fue chistoso porque hice todo el recorrido y me deja en medio de la nada, y el trolley se va, y yo, ¿y ahora qué hago aquí? Pero bueno, fue bonito. Conocí Alcatraz, Ujú. o sea, cosas como que solo ves en las películas. Estaba esperando que llegara un Cliché, ovni. ¿no? Sí, sí, que llegara un ovni a destruir aquí San Francisco. Caminé por el Golden Gate, y después llegué a una charla similar a esta que estamos teniendo, donde me hicieron una entrevista, y eso está grabado, se puede encontrar en YouTube. Y antes de mí estaba Angela Yu, por cierto, y ahí también la conocí. Yo no sabía quién era Angela Yu hasta, hey, ella es Angela Yu después. Yo hablé Ay, con ella, Udemy. Así. que por cierto esa chava es altísima. También yo no soy muy alto, ¿verdad? Pero esa chava es muy alta. Pero fue divertido porque hablamos y todo eso, y me sentí una superestrella, aunque no lo soy, ¿verdad? Pero me sentí como una superestrella de cine ahí, de que me están entrevistando, no sé por qué, les estoy contando mi historia similar a con lo que estoy haciendo ahorita, y pues fue toda una experiencia. Claro, yo creo que es parte del reconocimiento del impacto que has hecho en muchas personas, porque yo he visto los comentarios de, oye, gracias a ti conseguí un nuevo trabajo o el trabajo de mis sueños, y que claro, tú dices, "Ay, ¿cómo es posible que simplemente no, enseñando aquí a tirar un...? Porque uno a veces minimiza, ¿no? Como que Exactamente. no le coloca el verdadero valor a esas obras que tú dices, oye, estoy aquí como instalando scripts o haciendo cosas y que a una persona eso le cambió la vida porque consiguió su primer trabajo, su primer salario. Es increíble. Y esto lo quiero conectar con una frase que he escuchado en varias ocasiones. La verdad no sé quién es el autor,
pero que dice que un programador no es solo el que mejor escribe código, sino el que mejor comunica sus ideas. En tu experiencia, como programador y persona que comunica, ¿cuál crees que es la clave? Sí, mira, nosotros, todos los programadores, tenemos que saber, obviamente, tirar líneas de código, ¿no? Pero sí, definitivamente poder comunicarse es igualmente importante. Como yo tuve la oportunidad de trabajar con varias personas que eran muy talentosas, pero eran terribles comunicadoras. Y eso causaba muchos conflictos de que, por ejemplo, y bueno, y personas que también eran mentirosas, ¿no? Que uno decía, bueno, ya hiciste trabajo, sí, sí, ya lo hice, y conectabas tu aplicación con la parte de él y reventaba, pero, hey, ¿qué pasó? Ah, no, no, eso no está implementado. Ah, pero no me habías dicho que sí. Entonces es mejor trabajar con personas que tal vez no sean tan hábiles, pero que sepan comunicarse, que sepan decirlo, que sepan admitir también su responsabilidad a personas que no sepan comunicarse. Un programador, especialmente los freelance, necesitan generar mucho la habilidad de comunicación porque tiene que lograr extraer toda la información que el cliente necesita, que no sabe cómo transmitírtela. Entonces tú tienes que tener la capacidad de, ok, un cliente llega y necesito ta, 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 y tú tienes que tener la capacidad de traducirlo, entenderlo y tratar de orientar a la persona que qué realmente es lo que él va a ocupar. Oye, la típica, necesito una aplicación tipo Uber. Entonces, ¿cómo es que realmente, o sea, para no menospreciar el trabajo de Uber, cómo es que funciona, qué realmente es lo que ocupas, qué es el servicio que quieres dar? Porque es muy fácil decir así tipo Uber y verlo y minimizar Uber, pero realmente Uber tiene un trabajo enorme de Claro. cientos de miles de personas que están trabajando en la aplicación y un montón de equipo técnico. Él no puede pagar Uber. O sea, si quiere un Uber, vas a ocupar pagar un montón de personas para hacerte una aplicación tipo Uber de verdad. Pero entonces, ¿qué es? Entonces, ocupamos poder ser capaces de entender las palabras que la persona nos está diciendo y transmitirle el requerimiento a nuestras computadoras después. Yo creo que eso es una de las claves justamente en esta nueva era, porque yo siento que estamos en una nueva era, como que todo está pasando muy, muy, muy rápido y se necesitan reforzar ciertas habilidades que, bueno, pueden ser soft skills, como el Ujú. tema de la comunicación, entender, no ser tan reactivo. Y eso lo quiero conectar con una parte de la sección de este podcast que, bueno, inteligencia artificial, creo que hoy en día ya va a ser un Sí. tema inevitable. Pero más allá de hacer las típicas preguntas cliché por hacerlas, hay un artículo de la Universidad de San Diego que dice que las herramientas de inteligencia artificial están potenciando las capacidades de los programadores. ¿Crees que en el futuro los programadores podrán verse limitados a solo revisar código generado por la inteligencia artificial? Mira, puede ser una posibilidad. Puede ser una posibilidad, pero algo que yo le mencionaba aquí a César, mi compañero que anda por aquí conmigo hoy, teníamos esa charla en la cual es muy difícil de que eso llegue a depender a ese nivel. No digo que sea imposible, porque, o sea, estamos hablando de un futuro, puede ser 10, 20 años, en donde sea así. Entonces, es difícil tener una visión tan adelantada a su tiempo, porque si te pregunto hace 5 años, ¿tú crees que la inteligencia artificial la vamos a tener disponible, que pues nos va a poder hacer código? La mayor parte va a decir que no. No, Ni siquiera, ¿y qué es eso? claro. No, no, pues eso está en las películas nada más, pero no lo íbamos a tener tan rápido, ¿no? Y cada día hay un nuevo breakthrough de inteligencia artificial y hasta se cansa porque todo el tiempo es inteligencia artificial. Pero regresando a la pregunta, en este momento sería un no. Ahorita no va a pasar eso, porque a pesar de que sí hay muchos tabs para crear la aplicación o las funcionalidades, siempre hay, hay cosas que tú como empresario no vas a permitir. Por ejemplo, tú como empresario, si alguien te dice, si un programador llega y tú le dices, mi cliente necesita tal cosa, y el programador llega, tap, 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 con la inteligencia artificial, solo revisando lo que me estás preguntando, tap, 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 listo, aquí está tu aplicación. Suponiendo que estamos en ese punto, Claro. ¿verdad? Y el jefe dice, no, pero eso no fue lo que yo te pedí. Ah, ok, bueno, el programador llega, le da las Es que esto no fue lo instrucciones, que me tap, pidieron. tap, 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 da otra solución, ok, no, ya está, ok, se lo va a hacer jefe, no, eso no es lo que pedí. Ok, digamos que ya lo logra atinar, ok, digamos que le atina, y, sí, sí, está bien, perfecto. Hay un problema con un cliente. El cliente dice, no, pero a mí me facturaron $10,000 de más, esto está mal, ese cálculo no está bien. El programador obviamente va a tener el primero llega el jefe, es el que tiene la responsabilidad, se la pasa al programador
Y el programador dice, hombre, ¿y aquí a quién se la voy a tirar? No, A la IA. el problema es mío, ¿no? Pero ChatGPT me la dio, ¿no? Entonces entonces tap, 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 tap para corregirlo. Y ahora le regresamos los 10,000, pero más 10,000 más porque el programador no es tan hábil y no se dio cuenta de que le estábamos pagando de más, le estábamos regresando de más y hicimos una corrección por ahí. Y, o sea, es muy fácil que esto se salga de control para mal de la empresa y eso la puede llevar a quebrar, eso la puede, o sea, la AI es súper útil. No digo que no, te hace un programador mucho más eficiente, más rápido, más ágil, que sabe más cosas, que es más fácil de resolver preguntas y puedes enfocarte en la lógica del negocio, pero si o sea, nos volvemos programadores de solo tap, 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 para, como es la pregunta que me hiciste, es muy probable que ese programador no dure mucho en ese trabajo. Y justamente esa respuesta la quiero unir con esto otro. Porque decía que un reportaje de la revista CIO, que es una revista americana, menciona que muchos dirigentes de la industria de la tecnología y la información pronostican que los asistentes de IA, estos de tap, 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 van a llevar a una reducción de puestos de desarrollo. Entonces, la pregunta es, ¿crees que la inteligencia artificial afectará a los programadores juniors? Sí, definitivamente sí, pero no en el aspecto como las personas, no en ese aspecto de los puestos de trabajo que se van a reducir. Posiblemente, yo doy el caso que estoy viendo con mi esposa porque ella está aprendiendo a programar y eso, y en la universidad la dejaron usar Copilot. Ujú. Yo estoy totalmente en contra de que cuando tú estás aprendiendo algo, uses la inteligencia artificial. En este caso serían los pre-juniors, digámosle, ¿no? Antes de que seas un junior. Y el problema de eso es, y lo digo muchas veces, que me preguntan que eso les ablanda el cerebro. O sea, las personas, Ujú. uno necesita ejercitarlo. Si el cerebro es como cualquier músculo. Si tú no levantas pesas, no vas a tener brazos fuertes. Si tú no sales a correr, no vas a tener resistencia para, pues, correr, ¿no? Si tú no haces abdominales, no vas a tener un estómago duro, etcétera, ¿no? Si tú no ejercitas tu cerebro, se va a aguar, se va a hacer suave y el problema es que después ya no vamos a saber, necesito sumar dos números, bueno, vamos a sacar el celular para calcular los dos números. O vamos a hacer una función que calcule algo, y cómo se hace eso, aunque me lo dé ChatGPT. ChatGPT. Entonces, ese problema se da mucho, o sea, va a hacer que los programadores no sepan hacer ni lo más básico. Y yo por eso estoy en contra de que cuando se está aprendiendo alguna tecnología, se está aprendiendo a programar, lo usen. El problema está de que si los profesores o si las universidades los dejan usarlos, ¿qué va a pasar? Que la persona solo va a presionar tab y eso es lo que sé hacer. Sé dónde está el tab. Ya. Y puede ser que sí cumpla el requerimiento que le están pidiendo a la universidad, que sí es el requerimiento que es lo que le pedían. Por ejemplo, de nuevo, es el que tengo el caso con mi esposa porque ella está aprendiendo esto. En esa universidad les pusieron a hacer un Pokédex. ¿Cuántos miles de Pokédex hay hechos? Claro. Y en GitHub, ¿cuántos repositorios hay? De bajar y clonar. Ya está. Entonces, cuando ella dijo, ok, vamos a empezar a hacer este Pokédex, ya estaba todo, la forma de hacer la petición, la paginación, no de manera óptima, pero Funcional. funcional. Y muchas veces eso es lo que la gente quiere, algo funcional. Entonces, el problema está de que si tú no sabes qué está bien, qué está mal, ¿cómo vas a aceptar Criterio. eso y decirte yo, ok, esta es responsabilidad mía, este código es responsabilidad mía si yo no sé lo que hace? Estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. A ver, yo personalmente siento de que sí me he vuelto un poco más perezoso en eso de, oye, voy a preguntárselo a la IA, pero como digamos que uno ya tiene esa experiencia, uno dice, cuando algo sale como raro, uno dice, aquí la IA me dio algo que, no sé, este código me lloran los ojos, entonces rápidamente puedo como ir a modificar. Pero siento que aprovecho, en mi caso, como tener 5 manos, ¿no? Como que, estoy ahí Mm. haciendo bastantes cosas. Pero si eres junior, yo recomiendo que saques unas horas para aprender los conceptos, fundamentos y luego también entender cómo funciona la IA, porque vas a llegar a un punto en el que vas sí o sí a aprender a trabajar con la inteligencia artificial. Y pero es muy probable que cuando vayas a hacer una entrevista de trabajo, no te van a dejar, o sea, no te voy a dar aquí Copilot, no, tienes que Claro, hacerlo tú. sí. Vamos a ver, y no sé si va a haber un jefe o una entrevista de trabajo donde te van a decir, sí, puedes usar ChatGPT. No sé si eso va a llegar a pasar, yo creo que no, y por lo menos yo, si fuera a contratar personal, yo no lo aceptaría, yo no, aquí no me lo vas a poner. Entonces hay que tener cuidado y saber cómo hacer las cosas y prepararse para una entrevista de trabajo. Y otra cosa, regresando al tema como ya más de empresarios, Ujú. Em, cuando yo estaba cuando yo estaba trabajando en esta empresa de pies,
mi jefe me decía que yo era un programador muy rápido. Pues me decía, hey, mira, vamos a hacer esto y tenés un mes para hacerlo y terminaba haciéndolo yo en 2 días. Porque me gustaba mucho, así me encanta programar y me encantaba trabajar con Vue y yo lo hacía muy rápido. Se esperaba contratar más personas, se esperaba tener más personal, pero después ya vio que no era necesario. Entonces, ese panorama es lo mismo con inteligencia artificial. Mucha gente dice, sí, que nos va a quitar el trabajo. La verdad es que les va a quitar el trabajo si ustedes no se preparan con inteligencia artificial. Eso. Y sí, te va a hacer un programador más eficiente. A mí me gusta verlo de que si yo soy empresario y tengo 10 programadores, yo no voy a cortar mi personal porque la AI va a ser, bueno, lo que ellos podrían hacer. Más bien yo, como empresario, preferiría mejorar mis 10 personas y ayudarles con que tengan inteligencia artificial para que los 10 sean 2 veces más fuertes. Entonces tengo, qué sé yo, ahora el poder del 200% mejor, o que, ahora que, o que ellos programen mucho mejor ahora. Pero yo no recortaría el personal, aunque yo no digo que vaya a haber casos donde la empresa está un poco apretada de presupuesto y ahí sí puede haber recorte de personal, pero eso sucede, ya ha sucedido antes y eso Seguirá no, y sucediendo. seguirá sucediendo, Y, ¿sí? y según un informe de Goldman Sachs de marzo de 2023, la inteligencia artificial podría interrumpir más de 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. ¿Piensas que actualmente el auge de la inteligencia artificial es una burbuja que reventará? Está interesante, pero estos son cosas que han pasado. Cuando en la revolución industrial, mencionemos la parte de cómo se hacían carros antes, teníamos 100, 200 personas que estaban empujando el carro mientras iban ahí, yo le pongo la llanta, venían y eran un montón de personas para hacer un carro. Y ahora si ves cómo los hace Tesla, es casi, bueno, los carros de Tesla tienen muchos problemas de calidad, ¿no? Pero Tesla Sí, muy conocido. es muy conocido y tiene estas fábricas donde los carros te los hacen, tú compras un Tesla y te lo hacen en el momento. En una pull request ahí. Y pasa, sí, sí, vino un requerimiento de un carro, entonces aquí cae en la cola y bueno, empieza el carro en la, no sé, en la banda esa y Está de locos eso, la ¿no? empiezan a poner unos robots. ¿Cuántas personas operarias hay en Tesla? Siempre hay personas humanas, pero obviamente la cantidad es menor. Y ahí no es inteligencia artificial, pero bueno, ahora sí, tal vez ya le metieron un montón, pero en su momento eran puros robots. Entonces pasó eso mismo ya antes. Entonces estaba diciendo, no, los robots nos van a quitar los trabajos. Espérense que vengan los robots con inteligencia artificial, ¿verdad? Claro. Pero el hecho es que esto ya pasó antes. ¿Y qué pasó con las personas, esos operarios? Que si no se preparaban, si no estaban listos para, o darle, qué sé yo, el siguiente paso en su carrera profesional, entonces obviamente los iba a dejar atrás. Nunca hay que dejar de aprender, nunca hay que dejar de prepararse. Y sí, la inteligencia artificial es algo que no creo que se vaya a ir. O sea, ya está muy arraigada en nosotros. Todos los puestos, todos los trabajos tienen su riesgo de inteligencia artificial y hay que aprender a usarlo para que nosotros estemos en que nuestro punta o nuestro trabajo esté, bueno, seguro, ¿no? Porque cualquier persona o sea, uno va a contratar a una persona que esté mejor calificada que a otra. Cuando uno vas a buscar a una persona, vas a buscar a una persona que esté mejor calificada que la otra. Y esa es la idea de la oferta y demanda. Entonces tú tienes que tener la mejor oferta y ser lo mejor que puedas. Y eso pues va a incluir que sepas inteligencia artificial. Correcto, al final todo se traduce en todo se traduce en dinero. O sea, te contratan a ti porque tú eres una inversión que luego ellos van Correcto. básicamente a tener ganancia, ¿no? A rentabilizar. Sí. Y en esa sección de negocios, quiero hacerte una pregunta de qué tan dependiente eres de las plataformas como YouTube o Udemy en tema monetario. Bueno, de YouTube, casi, bueno, como me gusta decirlo así vulgarmente, YouTube nos da para los chicles, ¿verdad? O sea, Sí, es que sí, sí, sí. el canal de YouTube de nosotros, tenemos como 150,000 personas suscriptores y lo subimos, pues tenemos contenido ahí, queremos crecer en YouTube y todo lo demás, pero YouTube, más que todo, lo que nos ayuda a nosotros es para pagar salarios de personas, o sea, nos ayuda económicamente un poco para eso, no es que se paga un montón, pero nos da para, qué sé yo, las pizzas de los viernes, ¿no? Si toca hacer algo así, o los cafés, pero nosotros no dependemos mucho de YouTube. Lo principal es Udemy y Detalles, que son es la fuente de ingreso principal. Y ahorita diría que es como 50-50, 50% Udemy, 50% de Detalles, lo cual me sorprende porque Detalles tiene solo 2 años y medio de existir. Y, Y en Udemy estoy desde hace 10 años. y felicidades por eso, 2 años es muy poco Sí. tiempo. Abajo estará el link hacia tu academia.
Eso es bastante, o sea, bastante interesante porque existe un riesgo, ¿no? De repente de que el algoritmo o algo, en este caso Udemy, no sé muy bien cómo funciona por detrás el tema de las recomendaciones, pero siempre va a existir este riesgo. Sí, lo que pasa con Udemy es un tema delicado, ¿verdad? Yo soy muy agradecido con Udemy, no quiero, si hay una persona de Udemy escuchando, ¿verdad? No quiero sonar mal agradecido. Udemy me dio la oportunidad a mí de estar aquí hoy contigo. Claro, Udemy me dio la oportunidad de estar aquí en España, en la JSConf, de que me diera un espacio para la charla, porque me dio la visión, o sea, me dio que las personas conocieran quién es Fernando, porque cuando yo empecé mi primer curso, yo lo hice por amor al deporte, claro. porque quería hacerlo, porque digo, vamos a intentarlo, porque este es otro proyecto de los muchos fracasos que yo tuve. Esto puede ser, o sea, yo obviamente nunca empiezas un proyecto con el ánimo de fracasar, pero siempre tenés eso en tu cabeza de que posiblemente esto no vaya a funcionar. Pero le vamos a dar igual, vamos a probar esto. Y cuando solté mi primer curso, yo no hice nada de publicidad. Yo no tenía redes sociales, yo no sabía cómo funcionaba, yo era un programador, yo qué sé de marketing, las típicas, ¿no? Pero bueno, así fue y Udemy hizo mucho trabajo de marketing y poco a poco fui creciendo. Pero llegó un punto donde eso es algo que sucede mucho en Udemy, donde tú creces, creces, creces y luego ya empieza a doler muchas cosas que suceden, como por ejemplo que haya haces un curso lo más completo posible porque tú quieres que el alumno tenga lo mejor y que tenga todo el ejercicio, que tenga todos los posibles panoramas que vayan a enfrentarse allá afuera. Y ese es un curso, por ejemplo, el curso de Next que tenemos que 40 o 50 horas, una cosa así. Se hace un e-commerce completo, todo, compra, pagos, pasarela de pagos, transacciones, crédito, todo, ¿no? Y recibe 0.50 centavos por venta. Y duele, Te motiva. y duele, y de repente que el alumno quiere soporte instantáneo, que pone una pregunta y que quiere su respuesta. Y no solo eso, después sale la siguiente versión del framework y quieren la actualización. Y en teoría está bien, o sea, exigir o demandar así, ¿verdad? Pero estoy recibiendo 50 centavos Aunque se recompensen. por una venta vitalicia. Y el soporte, ¿cuánto tiempo tengo que dar soporte yo? O sea, si tú te pones a pensar en un software que como freelance, que llega un cliente y te diga, ok, necesito tu software. Digamos que tú le vendes el software, voy a poner un precio absurdo, 50 euros. Tú no vendes tu software por 50 euros, ¿no? Pero digamos que lo vendiste a 50 euros porque la persona, eso es lo que tengo, y te empieza a llamar, y te llama, 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 y que necesito soporte, que corregime esto y lo otro y esto, pero me estás pagando 50 euros por este software que te hice, eh, es descabellado, solo para que las personas tengan una noción de eso que pasa. Entonces llega un punto en Udemy donde sí, recibir tan poco por un curso tan grande, donde se exige tanto, y si no das soporte te penalizan, te martillan con una estrella porque no hay punto medio, o 5 estrellas o una estrella si está Sí. enojado, y eso afecta mucho a los instructores y es duro, ¿no? Es duro, pero Udemy me permitió crecer, Udemy me permitió estar ahí, y llegó un punto donde dije, bueno, vamos a independizarlos un poco, y ahí fue por donde empezó a nacer Detalles, y empezamos a crecer en detalles y al principio éramos 4, luego 5, 6, ahorita somos 13 Eres un empresario. y ya hay un momento que teníamos 13, pero bueno, que ya pasábamos de los 10, dije, wow, esto está grande. Sindicato. Sí, no, vamos a echar, que empieza a hacer sindicato, escuchaste esa, no vamos a hacer sindicato ahí, estoy pendiente. Y eso me surge la pregunta de que si tuvieras que empezar hoy un negocio digital, pero desde cero, ¿qué rama eliges? ¿SaaS, Yo cursos, creo consultoría? que idealmente hay muchas cosas, hay muchas posibilidades de negocio. La ventaja, como estamos orientando esto un poco a los programadores que quieren ser empresarios, ¿eh? Exacto. La ventaja de nosotros es que tenemos un superpoder que personas quieren tener, pero no es fácil adquirir. El hecho de que tú puedas crearte de la nada un producto, es decir, casi del aire sale, es un superpoder que ustedes tienen o que nosotros tenemos. Un SaaS, ¿qué es un SaaS? Un software as a service. ¿Qué ideas de SaaS? Algo así se me viene a la cabeza. Imagínate que nosotros, por lo menos en mi casa, con mi esposa compramos el supermercado. Muchas veces vamos al supermercado, pero otra cantidad de veces pues, no queremos salir, está muy frío, Claro. X razón. Y también el tiempo es oro, especialmente para mí el tiempo es oro.
Entonces, muchas veces uno compra el supermercado y te lo vienen a dejar. Digamos, pagas un servicio de Walmart, Walmart llega, te cobra $15 más por el servicio de entrega, que eso no era muy caro, pero la verdad es que yo lo justifico diciendo muy fácil que si tú vas al supermercado, vas a comprar más cosas de las que necesitas. Y el coche, el ¿Verdad? desgaste, el transporte. Sí, hay muchas cosas que, bueno, para mí está súper bien, pero la aplicación no es muy buena. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, un SaaS que personas que se quieran registrar ahí automáticamente te tengan como los productos que usualmente compras del supermercado, como por ejemplo tal vez leche, huevos, lo típico, o que tú puedas hacer tu lista de supermercado y que recurrentemente te esté mandando los productos, ¿no? Y de ver de qué manera monetizamos eso. Hay muchas ideas que se pueden hacer. O ahora con la inteligencia artificial, pues hasta pedirle, ¿qué ideas de estas me das? Ey, bueno, muchas cosas, pero la ventaja de hacerse un SaaS es tratar de hacer algo masivo que le sirva a muchas personas. Puede ser hasta recibir centavos, pero si tú logras hacer un SaaS que funcione y que tengas 1,000 personas y que esas 1,000 personas te den $1, ya son $1,000. Claro. Y es muy fácil, y es muy fácil hacer eso y luego reinviertes ese dinero en ver cómo creces, ver cómo, o sea, lo difícil realmente es dar ese primer paso, bueno, que es poder hacer o crear algo. Si tú decides crear contenido, que es lo que me preguntaste también, tengo un amigo que empezó a hacer cursos de Python Ujú. y yo le digo a cualquier persona que vaya a crear videos o que vaya a crear cursos, primeramente te tiene que gustar hacer el contenido. Si lo haces porque quieres hacer dinero, estás mal, Yo también digo lo mismo. ¿verdad? Si tú estás entrando a este mundo porque, sí, no, porque yo miro A Fernando Herrera que dice 600.000 a por Fernando Higuera 10 dólares. que está en España, mira, aquí está en España hablando y yo, si yo quiero ser como este man, estás mal porque esto no es así, no es como que yo hago mi primer curso y estalla y que ahora sí de la refrigeradora sale dinero, no es así. Te tiene que gustar primero, la gente va a tomar tus cursos primeramente, no porque eres Fernando Herrera o porque eres Leifer o porque eres, qué sé yo, cualquier persona conocida, no lo va a tomar por eso, lo va a tomar porque necesitan adquirir un conocimiento que ellos ocupan en su trabajo. Esa es la principal. Tengo una necesidad de conocimiento, está este curso, está este video, por eso lo van a tomar. Si el video no es bueno, si el curso no es bueno, o si la persona nota o que es aburrido, o que nota que el objetivo de esta persona es, sí, es un clickbait, y que con este video, qué sé yo, los tips indispensables para cualquier persona que va a emprender. Y ve los tips y yo, pues estas cosas no tienen nada que ver. Entonces la gente no va a regresar. La gente se va, no, esto es un vende humo, lo que sea. Entonces primero te tiene que gustar lo que vas a hacer. Luego tienes que hacerlo constante y luego eventualmente algo, se van a alinear los astros tal Claro. vez y te va a dar la oportunidad de que la cantidad de cursos que vendes o las visiones que tienes en tus videos te van a servir para pagarte la factura de tu teléfono. Correcto. Y de repente dices, qué bonito esto. Y vas a querer seguirlo haciendo y seguirlo haciendo, por lo menos ese fue el caso mío. Y si eventualmente, si tú sigues y eres constante como todo en la vida, Sí. vas a, Por estadística, vale. sí, eventualmente puedes llegar muy lejos. Aunque ahorita es un mercado bastante saturado, hay muchas personas que están haciendo esto, pero yo no quiero desanimar a nadie a que lo haga, porque, de nuevo, tienes que hacerlo porque te gusta. No, no hay otro camino. Si tú haces lo que te gusta, eventualmente sigue haciéndolo y puedes llegar muy lejos. Correcto. Hay una gran cantidad de programadores que quieren iniciar, vamos a llamarlo esa fuente de negocio alternativa, que esos ingresos progresivos, bueno, pasivos. Así es. Ujú. Em, ¿Tú crees que desde un punto de vista, un perfil técnico, se necesita una gran inversión o con cuánto dinero mínimo que tú digas, mira, yo comenzaría con esto? Pues mira, eso es otro superpoder que también tenemos nosotros. Casi que cualquier programador tiene una computadora y eso es lo que se necesita para empezar. Yo, yo empecé, la gente ve que, sí, pero Fernando o empezó con una Mac, ¿verdad? Y no, en mi país conseguir una Mac es demasiado caro, pero no saben cómo conseguir esa Mac. Claro. Esa Mac yo la conseguí con la que empecé mi primer curso. Esa Mac me la pagó una señora, era una Mac de segunda, que la tenía reusada y me la pagó porque ella quería un sistema para administrar su personal en una empresa de seguridad.
Y obviamente venía con una máquina de Windows, no, tenía una máquina de Windows Vista que se me pasaba trabando, era horrible, se calentaba y con esa máquina yo le hice ese software que me pidió y le gustó. Y de verdad yo pequé mucho de inexperiencia. La tipa no me pagó. Es justamente lo que estamos hablando. La tipa no me pagó, o sea, yo no hice el contrato, fue como de compadre hablado, como se dice vulgarmente en otros países. Contrato verbal. Y yo le dije, pero ya terminé el trabajo, le gustó, tengo su visto bueno, págueme, señora, lo que usted me prometió. Ah, no, mira, te puedo pagar, pero no tengo el dinero ahorita, te lo puedo pagar después, pero, bueno, no sé, y la verdad, bueno, veo que tiene una computadora ahí, si quiere, puede pagarme con esa computadora, ¿verdad? Te embarco la computadora casi que. Y la computadora que estaba ahí, le faltaba una tecla, pero yo quería la Mac, o sea, para mí era un sueño tener una Mac. Y digamos, bueno, si querés, está bien, vale tanto esa computadora. Ah, bueno, sí, salimos rajatabla, como se dice vulgarmente Ujú. también. Está bien, dame la computadora. Y esa computadora me duró más o menos un año y medio antes de que se quemara. Wow. Y se quemó porque yo fui a trabajar a un lado y la conecté en un lugar donde no debía y ¡pum! Pa, y hasta ahí llegó. Y repararla era más caro que comprarme una nueva. Pero bueno, yo no sabía eso, pero así me pagó. Y la verdad es que algo que yo le recomiendo a todas las personas, Ujú. no hagan nada sin contratos. Y justamente, bueno, sí, es una pregunta que más o menos ya me ronda la cabeza. ¿Cuáles son los tips que le puedes dar a un programador cuando comience a hacer ese tipo de tratos, ya sea un trato independiente con una persona o con una empresa, cuando va a entrar al mundo del negocio? Porque siempre estamos acostumbrados de repente a estar bajo un contrato. Yo me despreocupo, entro, hago mi jornada y hago mis botones y ya está. Sí, digamos, algo que sobre eso se aprende. Bueno, yo he tenido la experiencia de aprender con los errores, ¿no? Cada error me ayuda mucho a no caerlos después. Una historia así rápida, para entrar a responderte la pregunta propiamente de los contratos y así. Yo llegó un punto en mi vida donde ya no podía seguir trabajando en esta institución del gobierno en Honduras, principalmente porque como yo era extranjero en el país, me costó mucho tener el nombramiento, no me querían nivelar el salario, no me pagaban lo que, o sea, yo estaba pidiendo, al inicio pedía que me aumentaban un poco, luego estaba pidiendo una nivelación al salario del programador promedio, y luego después de tantas responsabilidades y tanto software que tenía ahí, yo dije, no, ya no estoy pidiendo una nivelación, yo quiero que me aumenten a tanta cantidad. Pero nada pasó, nada pasaba, y después de 9 años, Wow, que 9 trabajé años. ahí 9 años, pero me encantaba hacer lo que hacía ahí, ya no podía, ya no, la inflación, me había casado, la hipoteca de la casa, tenía que invertir mi tiempo mejor. O sea, yo era freelance y trabajaba vendiendo código con Canyon, hacía aplicaciones para el App Store, hacía de todo, yo hacía de todo. Eh, como tenía como 3 freelance simultáneos, en fin, yo hacía de todo. Y cuando me salió una empresa, otra empresa de gobierno que no fue tan como que me salió. Yo estuve buscando otros trabajos y apliqué un montón de lugares. Y la gente me decía, sí, mira, Fernando, tú eres muy bueno, pero te podemos pagar tanto. Ah, pero eso no es lo que No me estoy buscando. convence. Y llegó una empresa donde nunca había visto tanto dinero junto. Era $3,000 en ese momento. Pero ahora, esta como 10, no más. Como 10, no, así fue como 8 años más o menos. Ya había empezado a diseñar en línea, por cierto. Nunca había visto tanto dinero en mi vida. $3,000 al mes. Uy, no, sí, démosle. Me pasan el contrato, lo leo, está bien, sí lo puedo hacer. Bueno, vení a firmarlo acá y bueno, yo voy a firmar el contrato allá. Y el contrato tenía más páginas de las que me habían mandado. Las letras pequeñas. No tan pequeñas, porque eran más páginas, ¿verdad? Entonces, híjole, ¿esto qué pasó? Le pregunto al que iba a ser mi jefe, pero ¿qué cambiaron del contrato? No, son formalidades. Pero por qué no me mandaron la copia del contrato? Y bueno, me toca leer esas 20 páginas de contrato otra vez ahí y habían muchas cosas que me estaban obligando a hacer o me iban a obligar a hacer que yo no estaba de acuerdo. O les decía, esto está bien, pero tiene que ser en otra fase o tiene que ser en otro momento o no lo como están diciendo acá. No, son formalidades. Vamos como yo te lo mencioné. No, pero esto es lo que yo estoy firmando. Claro. Y lo que realmente va a contar en una corte, en un juzgado, en donde sea, es lo que está escrito y lo que tú estás firmando. Y no, y dije, no voy a firmar esto.
Pero para todo eso es más dolorosa la historia porque yo ya había renunciado de mi otro trabajo para aceptar este. Y cuando llego a la casa, mi esposa dice, hey, toda feliz, hey, ¿cuándo empezás? ¿Cuándo empezás a trabajar ahí? No, no voy a empezar a trabajar ahí. Hijo, pucha, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer que de mí funcione. Esa fue mi reacción y empezó una jornada muy dura de Judy. Pero no estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando de los contratos, cuando empecé a hacer la parte de detalles, yo ya tengo esta mentalidad de que obviamente el contrato es lo que rige. Estamos hablando de cosas muy básicas, ¿verdad? Por todo esto, todo el mundo lo debería saber, pero muchas veces confiamos en el amigo, No, ¿verdad? no, Pero no son amigos. no, y el tema es eso, lo damos por básico, Sí, pero uno como programador, no sé, control, yo firmo y sí, yo trato para las personas que trabajan conmigo, yo trato de ser lo más transparente posible y me gusta que los contratos reflejen lo que les estoy diciendo, porque no importa las cosas que yo les diga, yo quiero que en detalles trabajan un par de amigos también, amigos que desde hace muchos años. Por ejemplo, yo en su momento ocupaba personas de confianza porque hay mucha responsabilidad. Entonces, bueno, vamos a buscar personas con las que yo confío, pero aún así, la información que yo les solicitaba, los requerimientos que yo les iba a pedir que ellos trabajaran conmigo, siempre bajo un contrato, porque si eventualmente hay un gran riesgo y es un problema también contratar amigos en tu empresa porque después es más difícil despedirlos, si hay mucha confianza, después, ¿verdad? uy, yo conozco, ¿Verdad? Y a veces sí, puede ser que se extienda un poco, pero de nuevo el contrato es lo que tiene que regirte. Cuando estás trabajando, ya sabes que contratas gente o que tú aceptes un contrato, tú te estás comprometiendo a hacer esto legalmente. correcto. Y si tú no lo cumples o si la persona no cumple, porque ahora estoy en las dos caras de la moneda, me ha pasado estar ahí, pues me ha tocado despedir gente. Y me tocó despedir a una persona. En ese momento, bueno, la verdad yo lo conocía no desde hace mucho, pero igual fue muy complicado, fue doloroso porque yo confío en la gente, yo confío que la persona que está aquí trabajando conmigo va a echar para adelante y va a hacer lo que le estoy pidiendo, especialmente pues un trabajo remoto, pero los resultados no estaban dando y la persona a veces la escribía, no estaba ahí o daba muchas excusas y, y yo traté hasta donde sea posible decirlo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Cuéntame. Y no, yo te escucho, o sea, si tenés un problema familiar, algo, o sea, yo no soy un ogro, yo quiero que la gente, yo quiero que mis empleados, los que están en detalles, digan, pucha, este es el mejor trabajo que yo he tenido, o esto es un trabajo donde yo quiero quedarme, o yo quiero cuidarlo, yo me siento bien aquí, porque yo he pasado por trabajos donde yo no he querido estar, yo no quiero ir ahí, yo que me quiero ir, pero por necesidad tengo que quedarme acá, ¿no? Yo no quiero que la gente de detalles diga eso, la gente que trabaja conmigo diga, este trabajo me gusta el horario, me gusta la flexibilidad, me gusta que hago lo que quiero, bueno, que hago lo que quiero en el trabajo, no sé, que hago lo que quiero, puede entenderse mal, ¿verdad? Pero, y eso es basado en los contratos. Entonces, me gusta, como dice el dicho, cuentas claras, amistades largas. Correcto. Pero bueno, tocó despedir a esta persona, me costó mucho y pues ni modo, ¿verdad? Y Así es. se enemista a la persona de uno, pero a la larga, o sea, sí, no quiero, esto puede ser contraproducente porque el equipo lo va a escuchar, ¿verdad? A mí en toda empresa se dice, sí, que somos como familia, pero realmente no es familia, Es negocio. es un negocio y todas las personas deben de verlo como un negocio, tanto los empleados como los empleadores tienen que saber que esto es un negocio. Claro, yo me puedo preocupar mucho por tu salud, yo me puedo preocupar porque tienes un problema familiar, yo te Tú como entiendo. persona, Sí, yo pero te como entiendo. el negocio Sí, tiene que rendir. yo te entiendo. Tengo un problema familiar y tengo que irme. Adelante, está bien, yo comprendo, pero también la persona se compromete a que después de que pase algo, él pueda recuperarlo o de alguna manera, ¿no? Porque es duro cuando ya toca pagar salarios, yo le decía esto también a César que trabaja conmigo, de que desde que no me gusta verlo como empresario, pero la verdad que sí lo soy. Cuando ya toca pagar salarios, yo lo siento que es como una suscripción de Netflix, de Spotify, que tú estás pagando por un servicio. Y si tú estás pagando porque te hagan este servicio y no te dan el servicio, ya estás. ¿Qué harías tú si Spotify no te deja escuchar música?
Claro, cancelo el servicio. cancelo. Lo cancelo. No me sirve Spotify, voy a Apple Music. No me sirve Apple Music, bueno, vamos a probar Amazon Music. No me gusta Amazon Music, me voy a YouTube Music. Y así es. Entonces, sonará feo, pero es lo que es, ¿no? Correcto. Y tú como, ¡fua! Es que está, ya me llega esa parte, ¿no? Lo que comentaste, porque es como, es un equilibrio, ¿no? Tienes que decir, vale, puedo ser la mejor persona, pero el negocio tiene que rendir. Y a veces nosotros con la mentalidad tan técnica no vemos ese tipo de retos. Y la pregunta sería, ¿cuál ha sido el mayor reto no técnico en este camino? Hay un montón, un montón. El principal problema que nosotros como programadores, o sea, nosotros tenemos este superpoder de crear cosas de la nada, pero a la vez tenemos, como Superman tiene la kriptonita, Ya, deficiencias. tenemos unas super debilidades que a veces no nos damos cuenta porque pensamos que lo sabemos todo, pero realmente no sabemos nada. Y hay áreas donde realmente es una gran nebulosa. Uno de los principales problemas de nosotros como los desarrolladores que decidimos invertir o vender por nuestra cuenta es que no sabemos mercadear. Nosotros no sabemos cómo socializar nuestros productos, no sabemos cómo llegar a las masas, o no sabemos, también esto pasa, o somos muy buenos programadores, pero somos malos diseñadores gráficos, o somos muy buenos diseñadores gráficos, pero somos muy malos programadores. O sea, no hay nadie que sea bueno en todo. Entonces, un reto muy difícil es saber y reconocer en lo que no eres bueno, porque a nadie le gusta admitir cuáles son sus debilidades. Entonces, tú tienes que saber en qué deficiencias tienes y saber de que no sabes todo. La ventaja es que si puedes conseguir personas que se dediquen a eso, que sepan más que tú en eso, eso es lo ideal. Por ejemplo, en detalles, tenemos personas de diseño gráfico, tenemos personas de marketing, tenemos personas de recursos humanos, porque tú dices, bueno, la de recursos humanos llegó porque ya empezó a crecer mucho esto y yo no quiero estar llevando el control de que a quién tiene vacaciones, cuántas vacaciones tenías ahí. O sea, ya hay más control que hay que tener sobre el personal. Entonces hay mucho que yo no quiero hacer, mucho que quiero delegar. Yo solo quiero dedicarme a hacer lo que me gusta, a crear contenido y lo demás, pero hay que empezar a delegar. Y lo difícil fue eso, saber en qué yo no soy bueno. Aunque tú puedes decir, bueno, sí, yo no soy bueno en esto y esto y esto, pero tienes que saberlo reconocer y saber que hay personas muy hábiles en esa área y pues tratar de atraerlas, ¿no? Y que trabajen contigo. Correcto. Y para ir finalizando, ¿con qué persona, ya sea influencer o figura pública, te gustaría hacer negocios? Jeje. Bueno, ahorita yo no he estado pensando tanto en eso porque estoy muy, muy, muy enfocado en que Detalles crezca. En abril tenemos el lanzamiento de 3 nuevos cursos con 3 instructores nuevos, o sea, ya vamos a ser 4 personas creando contenido. Entonces, si me hubieras preguntado eso hace, no sé, 4 meses atrás, hubiera sido tener estas personas ya a bordo. Bueno, la verdad que el proceso de contratación viene desde hace como 6 meses y todo eso que pasó. Pero una persona con la que me gustaría, o muchas personas con las que me gustaría trabajar o hacer relaciones, bueno, tú eras una de ellas, ya puedo tachar eso de Ah, mi bucket porque, list, mira, ¿verdad? Ya puedo tachar eso del bucket list. También tachamos aquí a Mido, a Bryce Moore, ¿verdad? Pero me gustaría poder tener la posibilidad de tener charlas con todas las personas de influencers del que son equivalentes o estamos en el mismo área. Me gustaría, eh, vamos a ver, se me viene a la cabeza poder tener una charla con Maximilian Sprachbühler, así, sería una posibilidad. Más que ya, digamos que mi inglés no está tan macheteado como tan feo como antes. O tener a Angela Yu también sería divertido. Muchas personas. Juan Gomila también, aunque he tenido la oportunidad de hablar con él, pero no hemos tenido la oportunidad de grabar nada juntos. Hay muchos. Eh, Se me viene a la cabeza de Fast, ahora Mundo, varios, muchas personas. Es que es difícil elegir una sola. una sola y no quiero sonar malo si no menciono a las personas, porque Claro, son muchos y todos tienen, pues, agendas son muy ocupadas y eso, pero la verdad es que yo estoy dispuesto a lo que sea que le sirva a la comunidad o si alguien le quiere escuchar. La verdad es que estas colaboraciones
Es como, yo soy bien fan de las películas de los superhéroes, por lo menos las de antes de Infinite War, o digamos que hasta ahí yo era súper fan. Ya después empezó a bajarme la fiebre, aunque todavía me gusta verlas, pero no tanto. Pero yo lo siento que era como que, ay, mira, está la película Capitán América, y de repente está la película de Ant-Man y Iron Man, y verlos todos juntos en los Avengers es como que, wow, qué mega película. Así me siento cuando tengo la oportunidad de estar contigo, de estar conmigo, de estar con Bryce Moore. Wow, se siente así, o bueno, o sea, a menos yo lo siento y cuando termino de hacer el episodio, o grabar o hacer esa colaboración, así salgo súper emocionado. Digo, tuve la oportunidad de conocer esos héroes de Marvel que uno dice, hey, me gustaría conocer a Chris Evans, ¿no? O a Robbie Downey Jr., ¿no? Sería divertido. Y de repente vengo a la JSConf y tengo la oportunidad de que las personas puedan hablar conmigo, saludarme, darme la mano. Y ahora, indirectamente, ahora yo soy el Iron Man que me estaban dando la mano y yo no me lo creía. Y para mí esto es un sueño y me encanta hacerlo. Qué bueno, qué bueno. Y espero, y la verdad es que estoy muy agradecido con Madrid porque ha sido un recibimiento súper acogedor y lo que me ha gustado de Madrid es la gente. Es lo que más me ha gustado. Me han tratado demasiado bien. Me gustaría traer a mi familia para que también sientan eso Van a vivirlo también. y vamos a ver qué es lo que sigue. Pues por aquí siempre bienvenido. Y ahora que dices esa pregunta, ¿a quién te gustaría de repente ver en este podcast? Pues bueno, no sé la verdad es que como estás en Madrid puedes traer a cualquiera, ¿no? Pero uno, así que te digas, bueno, a este. Puedes traer a Bryce Moore, Ok, trata de traerlo y ahí vemos el episodio también. muy bien. Pues para ir finalizando, ¿qué palabras les quieres dar a las personas, a tus alumnos, a los posibles nuevos futuros alumnos? Bueno, cuando estábamos en la GSConf y las personas levantaron la mano y yo les pregunté, ¿quiénes de ustedes han visto algún curso o video mío? Y más de la mitad levantó la mano y yo quedé, wow. Entonces, yo lo que les quiero decir a las personas que están escuchando este podcast o a los alumnos míos es que gracias por recomendar mi contenido, gracias por ser una pieza fundamental en el crecimiento mío. Estoy muy agradecido con que ellos me hayan permitido a mí poder vivir en Canadá, que indirectamente me ayudaron a montar detalles, me ayudaron a verlo crecer y gracias a ellos reinvertimos para que detalles siga creciendo y siga creciendo. Y yo sé que también mucho se debe a que el esfuerzo y trabajo que uno pone, pues es de ambas partes. Gracias por las personas que deciden confiar en mí, gracias por las personas que deciden voy a invertir mi tiempo porque es lo más valioso que tenemos. Voy a invertir mi tiempo en estudiar con Fernando. Y más que Fernando es un loco que hace un curso grandísimo de 30, 40 horas. No sé en qué cabeza cabe hacer esos cursos tan grandes. No recomiendo hacer cursos tan grandes, por cierto. Pero bueno, el tiempo que tú tienes que invertir para sacar esa educación de ese tiempo es valiosísimo. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Y todo el mundo lo sabe, porque si te llegaran a ofrecer, ok, te doy $20 millones hoy, pero te mueres mañana, te aseguro que nadie, muy pocas personas lo van a agarrar. A menos de que tengas una enfermedad terminal y estás en otra condición, ¿no? Pero si tú estás sano, tú no vas a aceptar eso. O sea, tu despertar mañana vale más que $20 millones. Y No eso, tiene precio. sí, sí, no tiene precio. Y a las personas para ir cerrando, porque igual me gusta hablar un montón, el, el hecho de que tú puedas despertarte un día y decir voy a estudiar y que decidas tomar los cursos de nosotros, porque también tienes muchos cursos tú o videos también, eso es una cosa que a mí me encanta poder crear y que ustedes lo recomienden y que otras personas que no lo conocían tomen mis cursos y que les sirva, me encanta. Me encanta la imagen que las personas tienen de mí es más de lo que merezco, porque yo no soy ningún santo, yo no soy, bueno, a pesar de que me ponen a abrir la Meme. hay muchos memes ahí, ¿verdad? No sé a quién se le ocurrió ese meme. Yo vi gente que hasta me andaba en la billetera como un santo y yo, pucha. Pero bueno, es más de lo que merezco, pero voy a hacer lo mejor que pueda para que mi contenido sea mejor, para ser merecedor de esa imagen tan alta que tienen de mí. Y eso es lo que estoy buscando y posiblemente me tome toda la vida hacerlo, llegar hasta ahí. Y también me muera y no lo logre, pero voy a tratar de ser digno de que todas las personas esa imagen tan alta tengan, la verdad, realmente sea meritorio yo de eso. Pues muy buenas palabras. Muchas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan.
suscríbanse, dejen su like. Sí, suscríbanse por acá y pues es un honor estar de los primeros episodios de este podcast. Espero no ser la última vez que venga, pero Claro poder que no. volver y las instalaciones están fenomenales. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.